En la unidad curricular Lógica y Metodología, en su tema número 1, se tratará la introducción a la ontología, la teoría de los objetos y el lenguaje. En este tema se revisarán los 3 pilares fundamentales como lo son la ontología, la teoría de los objetos y el lenguaje, el cual es importante resaltar que la ontología, en pocas palabras, es el ser. La teoría de los objetos tiene que ver con la distinción y clasificación de las entidades en el mundo. Y lo que es el lenguaje es la forma de transmitir las ideas, es decir, la forma de expresarnos. Por ello, pues se abordarán de diferentes puntos de vista, incluyendo las tecnologías y la información y comunicación. Tocar los aspectos ontológicos, como ya se decía en la lámina anterior, que estudia el ser. En esta parte es importante hacer referencia que desde la rama de la filosofía, la ontología se encarga de estudiar todas aquellas categorías fundamentales que estructuran la realidad y cómo se relacionan entre sí las entidades. Es importante hacer mención que existen diversas ramas en la parte ontológica. Sin embargo, una de las principales es la metafísica, el cual explora la naturaleza de la realidad, la existencia y las propiedades de las cosas que existen en el contexto. Además, la ontología la encontramos o la podemos ver desde el punto de vista formal versus descriptiva, ¿sí? La parte formal se centra en aquellas estructuras abstractas donde podemos hacer mención como lo son los números, los conceptos matemáticos, ¿sí? Entre otros aspectos. Y la descriptiva, que estudia las entidades concretas y sus características. Entre ellas podemos nombrar las montañas, los átomos, los seres vivos. Además, podemos ver en esta lámina algunos ejemplos clásicos, como lo hace Platón con su teoría de las ideas y Aristóteles con su clasificación de las categorías que establecen cimientos para la reflexión ontológica. Sin embargo, existen algunas corrientes que apoyan la ontología, como lo son el realismo. Sí, el realismo, que está definida por la existencia objetiva de ciertas entidades, como Platón con sus ideas. El nominalismo, donde niega la existencia de abstracciones más allá de lo concreto. Estos aspectos relevantes tienen que ver en sí con lo que es la ontología desde el punto de vista muy general. Al profundizar en la ontología, podemos considerar 3 aspectos importantes, como es la inteligencia artificial y el conocimiento, las aplicaciones prácticas y los desafíos que se presentan para el futuro. Al revisar la inteligencia artificial con el conocimiento es algo bastante complejo, ya que por lo que se dijo anteriormente, la ontología tiene que ver con el ser, el cual este ser nos va a proporcionar algunos esquemas para poder representar la realidad a través de estos sistemas inteligentes, ¿sí? Y vamos a tener también la base de datos semánticas, es decir, nos van a permitir graficar, esquematizar esta información que se pueda recabar a través de cierta información que se tome del contexto o del escenario. En cuanto a las aplicaciones prácticas, pues hoy día se pueden hablar de sistemas expertos y de diversas herramientas tecnológicas que nos permiten utilizar para poder tabular y organizar y evaluar toda aquella organización recogida de los contextos. ¿Qué desafíos se nos presentan? Los desafíos son grandes, ya que la interpretación del ser varía según su cultura y sus contextos. Es decir, son diversos fenómenos que podemos encontrar. Un ejemplo de ello, podemos decir que una persona que aprende en un aula de clase en la ciudad
no va a poder obtener el mismo conocimiento de una persona que aprende en un aula de clase en un área rural, ¿sí? No sé si pueden establecer la diferencia o aquellos elementos diferenciadores que me cambian tanto el contexto como el conocimiento, donde va a estar la parte estratégica en el docente, quien pueda suministrar todas aquellas herramientas y conocimientos para que el estudiante o el participante que se encuentre atento al conocimiento lo pueda adquirir de la mejor manera. La teoría de los objetos. Existe una propuesta que se ha manejado durante años, la propuesta de Alessius Meinong de 1904, el cual se encarga de explorar los objetos más allá del ser y no ser. Es decir, existe la realidad, se estudia la existencia de la realidad y de aquellos que no son realidad. Podemos nombrar un unicornio. Puede ser objeto de pensamiento, pero no sabemos si existen o no existen. Por eso existe esta teoría de objetos. Entre las características claves podemos hacer mención que, estas características son propiedades donde se establecen relaciones y se identifican cada una de ellas como una identidad única, ¿sí? Estas entidades pueden tener propiedades contradictorias, por ejemplo, un círculo cuadrado. También encontramos algunos objetos incompletos que pueden ser características indefinidas. Por ejemplo, una montaña de oro descrita en una novela. Sí, entonces son teorías que me permiten describir el ser y no el ser. Entre los tipos de objetos podemos encontrar los objetos físicos, como lo que podemos ver, palpar. Podemos decir un árbol, una silla, una mesa. Los abstractos, como ya les decía anteriormente, son todos aquellos numéricos, operaciones matemáticas o mentales, que está relacionado a todas aquellas emociones del ser humano o de algún ser vivo, el cual reflejan diferencias, ¿sí? Para poder sacar conclusiones de una experiencia muy específica. Además que esta aplicación contemporánea, como lo es la teoría de los objetos, es lógica y nodal, ya que filosóficamente me permite analizar los estados proporcionales. Cuando, por ejemplo, uno dice, Pedro piensa en un unicornio, es algo que pues cada persona lo podría pensar e imaginar de acuerdo a su creatividad. En cuanto a las aplicaciones de la teoría de los objetos, encontramos 3 aspectos relevantes, como lo son la programación orientada a objetos. Básicamente nos permite desarrollar o modelar algún diseño de software. Más que todo, este desarrollo de teoría de objetos en el área de tecnología lo realizan aquellos ingenieros encargados de desarrollar software en el área de informática. En lo que refiere a la filosofía y lógica, pues esta teoría ayuda a formalizar las estructuras ontológicas, es decir, las estructuras del ser, y a realizar los respectivos análisis para poder llegar a las entidades de cada objeto y sus propiedades. En lo que refiere a las bases del conocimiento, pues tratan entidades ficticias o abstractas, como ya los decían, la parte numérica, la parte emocional, la parte física, para mejorar la gestión de la información, la semántica y lo relacional. En otras palabras, la teoría de objetos está ligada con diferentes contextos del mundo como tal, la parte tecnológica, la parte filosófica y la parte de gestión de la información. En relación a la naturaleza del lenguaje y su sistema de signos, encontramos 4 aspectos relevantes, como lo son la fonología.
Esta se encarga de los sonidos, del estudio de los sonidos y los fonemas que componen el lenguaje hablado. La sintaxis, que son las reglas que permiten estructurar las oraciones en el orden adecuado de las palabras. La semántica es el significado de cada palabra y las frases dentro del contexto, es decir, en una oración, el significado que tiene cada palabra. Y la parte pragmática, que es el uso contextual y social del lenguaje para comunicar las intenciones y significados. Si revisamos estos 4 factores, vemos que cada uno forma parte de un proceso para podernos comunicar. En este caso, al hacer una oración, hay que tener cuidado al momento de saber pronunciar la palabra, saberla escribir, saber conocer el significado que va a tener la palabra en una oración, es decir, la intención que va a tener esa palabra de acuerdo a lo que se quiere dar a entender en una oración o en un párrafo. En relación a la función del lenguaje en la comunicación y el pensamiento, es importante tener en cuenta que el lenguaje forma parte de la interpretación que nosotros queremos hacer de un determinado contexto o espacio social, el cual es la forma como se dicen las palabras, se pronuncian determinadas oraciones para poder hacer llegar la información. Es importante considerar también que de acuerdo a la comunicación y el pensamiento, cada idea que se quiera transmitir se debe analizar y adaptar a la cultura del contexto donde se encuentre ubicado el individuo y asimismo el entorno que los rodea, el cual hace que el lenguaje sea más entendible por determinada cultura o identidad del contexto social donde se encuentra la persona ubicada tratando de comunicarse con sus semejantes. Y por ello es necesario aprender a crear, comunicar y preservar saberes mediante una forma metáfora, irónica o utilizando otros recursos en el cual se pueda transmitir las ideas a través de la comunicación y el pensamiento. La ontología, desde su esencia del ser, trasciende muy específicamente desde una estructura de la cognición humana y artificial. Es decir, hoy día se está trabajando con tecnologías como lo es la inteligencia artificial, que estas permiten generar toda una estructura de conocimientos muy próxima a lo que puede pensar el ser humano. Incluso ella evalúa, considera y toma todos estos dominios abstractos, desde lo físico, desde lo abstracto, desde lo emocional, para poder considerar todos aquellos elementos y poder generar una estructura de categorías. Es decir, en este punto nos estamos afianzando o considerando como puente la filosofía clásica y los sistemas contemporáneos para poder representar el conocimiento. Es importante también considerar que la ontología permite ser un instrumento catalizador en el lenguaje, en el cual se consideran 3 aspectos: la interfaz de traducción intersubjetiva, la arquitectura generativa de realidades semánticas y el sustrato para algoritmos de procesamiento simbólico. Es decir, en otras palabras, por ser la ontología, el ser, es aquel elemento que le permite al ser humano transmitir todas aquellas ideas, conocimientos, pensamientos de una u otra manera, ya sea de forma fonológica a través de la parte del uso de una sintaxis, una semántica y un contexto social
donde el lenguaje va a permitir comunicar todas aquellas intenciones y significados al otro individuo al cual se le quiere transmitir una idea. Muchas gracias, y esto fue el tema ampliado en relación a la ontología, la teoría de los objetos y el lenguaje.